varios caballeros que son pesqueros. Explico bien, no es que yo tenga acciones pero es un buen pisco, se toma puro, es agradable, abriga y a lo mejor se logra algo con la esposa. ¿No es cierto? ¿O no es así, querido amigo? Muy bien, porque esta es una noche para mí muy cordial, estoy muy contento de participar con ustedes en estas reflexiones. Nuestra pasión, nuestra vida es el mundo académico, a la cual yo ya estoy casi virtualmente despidiéndonos del tribunal, pero estaremos conviviendo con ustedes en las publicaciones, en las invitaciones y cualquier consulta que también en algún momento hayan por internet. Después que deje el tribunal, no hay ningún problema, aquí me tenéis. Estoy yo prácticamente para la patria, para el país y para los colegas. Bien. Miren, ¿qué ocurre con la Corte Constitucional en Italia? Cuando los italianos empezaron a observar que llegaban sendas demandas de inconstitucionalidad en el contexto también de la guerra mundial, ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Muchas veces si declaramos inconstitucional una ley, más va a ser un no beneficio que beneficio el declarar inconstitucional las leyes. Hay veces que el remedio resultaba peor que la enfermedad. Entonces, Costantino Mortati, que tiene un célebre ensayo sobre este tema, más o menos logró utilizar la distinción que ya se hablaba en el mundo de la argumentación jurídica, porque ahora, queridos amigos, al menos a los colegas ya base 50 para arriba, en su rato de ocio de vez en cuando lean algo de argumentación jurídica. Yo en España me eduqué en ese tema de la argumentación jurídica de Teodoro Fibre, Chay Pereman, Robert Alexis, que es todo lo que es la tópica jurídica, la nueva retórica y la argumentación jurídica. A lo que voy. Para que se declare, estamos hablando de las tipologías de las sentencias interpretativas, para que, los tribunales de Italia muchas veces preferían no declarar inconstitucional la ley, sino emitir una sentencia interpretativa. Y lanzo esta frase que sí es apodíctica: toda sentencia interpretativa es una sentencia desestimativa. Esto no se va a entender, pero lo van a entender ahorita. Si alguien plantea una demanda de inconstitucionalidad, si alguien plantea una demanda, 5.000 ciudadanos, qué sé yo, una demanda de inconstitucionalidad, formalmente los tribunales pueden declararla desestimativa, o sea, infundada, pero materialmente les está dando la razón al emitir un fallo que se llama sentencia interpretativa. Y aquí hacen una distinción entre lo que es la norma y la disposición. En la argumentación jurídica se dice que todo precepto tiene dos componentes, la norma y la disposición. La disposición es el texto que está ahí, que uno lo lee. El sujeto, verbo, predicado, la oración jurídica, el enunciado lingüístico, eso se llama la disposición. Y lo que trasciende como operador deóntico, esa es la norma. Ocurre que cuando alguien plantea una demanda de inconstitucionalidad, lo que hacen los tribunales constitucionales es mantener impertérrita, intacta, el fraseo, el texto, el párrafo, la oración, la disposición, pero le cambian el sentido de la pretensión normativa. Entonces los tribunales dicen, se declara infundada la demanda, debimos entender que esto que dice así debe entenderse de esta otra manera. Eso se llama sentencia interpretativa. Y hay veces que es mejor no declarar formalmente inconstitucional una ley, sino emitir una sentencia interpretativa, del cual lamentablemente nuestros ilustres padres de la patria de vez en cuando empiezan a gritarnos de que estamos usurpando sus atribuciones competenciales porque estaríamos haciendo labor de legislador positivo. No es legislador positivo.
No existe, es un mito eso de que los tribunales son legislador positivos, no. Lo que existe es que, primigeniamente, Kelsen habría querido que sean los tribunales legislador negativo, que simplemente declaren inconstitucional una ley, pero conforme han pasado los tiempos, desde la concepción primigenia se han redimensionado las cosas, y hoy la mayoría de tribunales constitucionales emiten sentencias interpretativas. No quiero entrar en más detalles, pero a partir de estas sentencias interpretativas, queridos colegas, hay sentencias interpretativas manipulativas, sentencias de recomendaciones al legislador, de inconstitucionalidad por omisión, o sea, hay un montón de tipologías. Dicho sea de paso, está saliendo una segunda edición que hemos sacado sobre las sentencias constitucionales de Perú, y ahí decimos toditita los fallos de estas sentencias que acabamos, que acaba el tribunal en un compendio muy grande que está por salir dentro de poco, porque ya se agotó la primera edición. Bien, ahí tenéis, queridos amigos, un brochazo panorámico, por favor, de lo que ocurre a nivel comparado. Y todo eso, queridos amigos, es autonomía procesal autárquica o paralegislativa. ¿Qué ha ocurrido en el Perú? Vemos dos segmentos, les propongo la reflexión de dos segmentos. Casos en donde el tribunal ha hecho uso de la autonomía procesal delegada o interpretativa. A ver, por ejemplo, la tipología de las sentencias. O sea, el tribunal en algún momento, en la época de Leonardo Rondini, emitió una primera sentencia. ¿Se acuerdan de esa sentencia de un 3 de enero del 2004, por ahí, que declaró inconstitucional toda la legislación antiterrorista? ¿Se acuerdan? Ya, ahí el tribunal por vez primera se ponía los pantalones largos en una conceptualización mundial y desarrolló las variantes de las tipologías aditivas, interpretativas, manipulativas, etcétera, etcétera. Ahí tenéis que ya hizo uso. Luego tenemos las reglas para la adecuación de los procesos de amparo a procesos contenciosos administrativos, reglas para la adecuación de los procesos de amparo a procesos contenciosos administrativos en proceso de cumplimiento. Efectivamente, en algún momento, yo mismo les cuento como nota, yo he sido el abogado de todos los docentes del Perú para la homologación. ¿Ya? Por si acaso, yo soy profesor universitario de universidad pública, ¿no?, de la Nacional de Trujillo. Cuando interpuse demandas de cumplimiento, en pleno proceso, que éramos miles de miles, me viene el precedente vinculante 0168-2005 y me cambiaron la regla de fuego. Y dijeron, el tribunal dijo, bueno, todos los que han planteado proceso de cumplimiento, que se aguanten, que se devuelva, que se declare improcedente y que se reconvierta a proceso contencioso administrativo, ¿no? Y no solamente con la 0168, habrá muchos laboralistas, la 48, la 1417, caso Nicama Hernández, del amparo, ¿no?, el amparo laboral que se convirtió en proceso contencioso, y eso ha significado miles de causas que se están judicializando en la vía ordinaria, ¿no? Luego tenemos el requisito del mandamus en el proceso de cumplimiento, que también está ahí, que tiene que ser una norma clara, líquida, personal, que dicho sea de paso, antes de que nos vayamos, esto si quiere se puede grabar, estamos haciendo un esfuerzo, al menos personalmente yo, de que opere un overruling, porque el proceso de cumplimiento tal como está, queridos amigos, es bien difícil que alguien lo gane. Nadie va a ganar un proceso de cumplimiento, salvo que sea, pero muy puntual. Del universo de las estadísticas de proceso de cumplimiento, digamos, del 100% de los procesos de cumplimiento, hay solamente el 2% que se declara fundado. Quiere decir, pues, que el propio Tribunal Constitucional tiene que cambiar el precedente vinculante de 0168. Debe cambiarse. Y esperamos que en algún momento nuestros magistrados nos pongamos de acuerdo para cambiarlo. A ver, por favor. Estoy yo picoteando por el tema del tiempo, ¿no? Y aplicación, la aplicación de la autonomía procesal delegada o interpretativa. Aplicación de la autonomía procesal delegada o interpretativa. No. La anterior, corrección. La anterior era autonomía procesal autárquica o paralegislativa. Así estaba, creo. ¿No?
Ya. Esta es autonomía procesal interpretativa delegada. A ver, siga. Se sigue. Está en la mina. Seguimos en la mina. Interpretativa delegada. Tenemos, todavía sigue. No, digamos que avancemos, ¿sabes? Ya, está ahí nada más. Repito, sigue el tema de lo que es la autonomía interpretativa delegada. Tenemos el iura novi curia y la suplencia de la queja deficiente. A ver, queridos amigos, esto que les voy a dar es un tip para que ganen procesos. Muchas veces el abogado está muy ocupado y yo siempre he dicho lo siguiente, y eso yo lo escuché pues a don Florencio Mixán Más, nuestro amado maestro, pero luego redescubro que lo había tomado de don Eduardo García Maínez en su clásico libro Introducción al Derecho. En el mundo de la relación bilateral abogado-cliente hay tres componentes. Uno, tener el derecho, que depende de quién, del cliente. Otra, saberlo pedir, que depende de quién, de nosotros los abogados. Y tres, que se lo den, que depende de quién, de los jueces. ¿Ya? Pero muchas veces los abogados, en el trajinar de la vida, están con tantas cosas que a veces lo plantean así, un poquito, hagamos también autocríticas, porque siempre el abogado tiene que ponerle pasión al caso, ¿no? Y hace pues una demanda así muy light. Entonces, light, por no decir pues otra palabra, porque si no vaya a pensar que eso es una mentada de madre, ¿no? El hecho es que el tribunal ha hecho una distinción entre el iura novi curia y la suplencia de la queja deficiente. Miren, si ustedes chequean la antigua ley 23.506, en esa ley se establecía la suplencia de la queja deficiente, pero con el actual código ya no existe la suplencia de queja deficiente. A declarar desestimativa la pretensión, el buen juez tiene que sustituir lo errático de la invocación y colocar lo que era pertinente y declarar la estimativa fundada. Iura novi curia, que me hace recordar el viejo texto de don Montesquieu. Ahora sí me está doliendo la gargantita, voy a pedir agua de pisco, la verdad. En el espíritu de la ley se decía, los jueces son seres inanimados, sin vida, son la boca que pronuncia la ley. Iura novi curia. Pero el tribunal ha reconocido que sí existe la suplencia de la queja deficiente, que se encontraría subsumido en el iura novi curia. Pero, ¿qué puede ser suplencia de queja? Vamos a conversarlo. Consiste en los errores de naturaleza procesal en que incurre el que postula a un proceso constitucional. Si hay algún error de naturaleza procesal, el buen juez desde primera instancia no le va a chotear la demanda, declarándole in limine desestimativa a través de un auto. No. El buen juez, conocedor del derecho, debe suplir los errores procesales y admitir la demanda. ¿Saben históricamente de dónde surge? En México. Yo en el año 99 estuve en México 3 meses desarrollando mi tesis del doctorado, y entre la lujuria de los libros que se leía encuentro los orígenes de la suplencia de la queja deficiente. Les cuento brevemente. En el periodo de la Revolución, a una dama que es una viejita, una anciana, pobre y viuda, porque si es viuda, bueno, que pase piola, pero si aparte que es viuda, es viejita y es pobre, Dios mío lindo, porque puede haber una viuda joven y guapa, y si tiene plata, es llanto de un venillo, digo yo. Pero en este caso era de una anciana viejita que le están expropiando un ejido, un terrenito, ¿no? Y ustedes saben que el amparo en México es una federación de procesos, hay el amparo ejidal, entre otros, y esta viejita, esta viuda, interpone un amparo.
Y el abogado debe haber sido un abogado muy listo, pero que no era muy estudioso. Pero lo importante es que los hechos los estableció puntualmente y llegan a las manos de un buen juez. Todo juez, queridos amigos, debe ser magnánimo en parte. Y este juez ve la demanda y dice, uy, este muchacho, este abogado, pues no ha sido muy estudioso, pero está muy bien el planteamiento. Lo que pasa es que ha incurrido en algunos errores procesales. Este buen juez se enternece, suple los errores procesales en alto y luego lo admite. El juez hizo labor de abogado y lo admite. A partir de ahí surgía la figura, la fórmula del principio de lo que es la suplencia en la queja deficiente, así se llama, suplencia, que es prácticamente el de suplir, del verbo suplir, la queja, que es la demanda, deficiente, que es el error de naturaleza procesal. Entonces, no está en nuestro código, pero el tribunal ha dicho que se encontraría subsumido efectivamente en iura novi curia. No sé si me alcanzará tiempo para luego, pero en todo caso remato este tema. A partir de ahí el tribunal, y a mí me cupo el honor de haber enderezado variantes de la suplencia en la queja deficiente. Ahora hablamos, por ejemplo, de la reconversión procesal. De repente alguien plantea un amparo, alguien plantea un habeas corpus, y el tribunal va a declararle fundado, pero como amparo. Pero hace la fórmula de la reconversión procesal y notifica a la contraparte, señor, por si acaso salga nuevamente a hacer un informe oral, pero ya no como habeas corpus, sino como amparo, porque el tribunal va a declararlo esto a lo mejor como un tratamiento de amparo. Entonces, eso es una variante de lo que sería la suplencia en la queja deficiente. Sí. Luego tenemos la actuación inmediata de sentencias. A ver, esto por favor tomen nota, porque esto es ejercicio puro. A ver, voy a contar la historia de cómo surge esta creación. Un muchacho universitario, estudiante de Derecho y medio líder, estudiante pues famoso, va a entrar a la universidad en los días que son de exámenes. Y normalmente las universidades privadas ponen al guachimán ahí con la cara de pocos amigos y solamente dejan entrar a los muchachos con su, que han pagado, ¿cómo se llama? Su boleta, su recibo. Y este buen muchacho no había pagado, su papá a lo mejor, a veces que los papás no tenemos plata en un momento, después se paga. Pero el chico le dice, no, pero voy a dar examen. No, compadrito, dice guachimán, si te dejo entrar me votan a mí y ya los dos vamos a estar llorando. Yo no sería vos tú nada más, sino los dos. Y al final no lo dejan entrar, interpone un amparo, el juez le declara fundado el amparo por el derecho fundamental a la educación, el derecho de tránsito dentro de la variante del amparo, en fin, y le declara fundado. Aunque el mismo joven reconocía de que después iba a pagar con las moras, multas y todas esas cosas. La universidad, no voy a dar nombres, apela. Y al final llega al tribunal después de 3 años, dice, ya muchacho pues, pero entonces mis asesores me dicen, oiga profesor, aquí tenemos un caso de su obsesión académica de la actuación de sentencia impugnada. Esta es la mía, armamos el tema y se creaba lo que en el código se dice o no se dice. A ver, el tema es el siguiente. Cuando se elaboró el Código Procesal Constitucional, en el artículo 22, segundo párrafo, se habla de la actuación de sentencia, pero en términos anfibológicos, laxos, ambiguos, equívocos, multívocos. Entonces, preguntaron en algún momento a Domingo García Belaúnde, mi buen amigo Pepe Palomino le pregunta con grabador en mano, le dice, oiga doctor Domingo, ¿y cómo es esta creación de la actuación de sentencia impugnada? Y Domingo García Belaúnde dijo, no, nosotros no hemos creado la figura de la actuación de sentencia impugnada. Por ahí, en la edición que hemos sacado, se destiló un párrafo, pero a la larga fue un párrafo que los dueños a veces colocan en las imprentas, pero no lo habíamos discutido. De hecho, lo habíamos discutido, pero no lo habíamos aprobado. Mejor dicho, el mismo, porque ustedes saben que el Código Procesal Constitucional fue hechura de un grupo de académicos, que luego lo hizo suyo una comisión multipartidaria de congresistas y luego fue aprobado en el Congreso. La historia es que lo que está ahí, los mismos autores dicen que no está. ¿Me entienden? Entonces, cuando me llega el caso Flavio Rojas, creo que es el caso de este muchacho,
nosotros hacemos la distinción entre la voluntad del legislador y la voluntad de la ley. Y reconocemos que la voluntad del legislador es que formalmente no habrían dicho lo que ahí está dicho. Y el tribunal dinamiza y dice que una cosa es la voluntad del legislador y otra cosa es la voluntad de la ley. La voluntad de la ley es lo que prima antes que la voluntad histórica del legislador. Y reconocemos la actuación de sentencia impugnada. A lo que voy. Si un abogado, si ustedes ganan una sentencia de amparo en primera instancia y en el fallo, ahí en la parte de lo que es la resolución, hay una sentencia de condena de hacer o de no hacer, no se duerman, pidan al juez que se ejecute, aunque la contraparte apele. Y eso no se ha internalizado en las barras de abogados del Perú. Háganlo, porque se trata de una tutela de urgencia. El amparo, el habeas corpus son tutelas de urgencia, ¿no? Ojo, el tribunal ha dicho, señor juez, ejecútelo, pero también, claro, tenga cuidado si el tema es irreversible, porque si no es reversible, no lo vote, no lo ejecute. Pero si el tema es reversible, ejecute, ordene, ¿no? Aunque la contraparte apele. La represión de actos homogéneos, normalmente alguien llamaba un amparo, un buen joven trabajaba y es echado por el empleador y plantaba un amparo, lo reponían y a los 2 meses vuelta le echaban y el pobre muchacho tenía que plantear otro amparo. La represión de actos homogéneos previsto en el artículo 60 establece la posibilidad de que si alguien ganó una sentencia estimativa y se ejecuta, el presupuesto es que se ejecute esa sentencia, si la contraparte vencida nuevamente le saca la vuelta y le vacía de contenido esencial lo que el tribunal o el juez dispuso, ya no es necesario que plantee otro proceso homologable al primigenio, sino que sobre la base del primigenio, a lo mejor está archivado, que lo desarchive y haga una especie de una breve comunicación, señor juez, pedí con los palotes que ganó el presente proceso de amparo, a usted con respeto digo, petitorio, solicito que se califique represión de actos homogéneos. El recurrente ganó en un primer momento una sentencia estimatoria, el hecho es que la impasada en estos momentos, en algún momento cumplió con ejecutarla, pero en estos momentos nuevamente ha persistido en un acto lesivo homologable al primigenio amparo. Se trata de las mismas partes, el mismo acto lesivo y la misma situación, de tal manera que el juez le notifica a la contraparte y por mérito de eso ya emite nuevamente una especie de sentencia que es un auto en donde dispone la reposición. Esa es la figura de la represión de actos homogéneos que yo les he dicho, este código fue elaborado por abogados litigantes. Juan Monroy, pues, es un abogado litigante, el mismo Domínguez es un abogado litigante. Samuel Abad Yupanqui también, ahora es abogado, porque antes era más académico, pero ahora ejerce la abogacía. Y muchas veces tenían estos problemas, ¿no? Yo tuve 2 casos así que me sacaban la vuelta con sentencias estimativas. Señor secretario, por favor. No, basta con ser con sentencia firme, que puede ser nomás de la sala civil. Así es. Ya. Ahora, veamos casos de nuestro tribunal que ha ejercitado la autonomía procesal autárquica o paralegislativa. Se ubican que hemos estado desarrollando la más pacífica. Ahora veamos la que es un poquito, como dicen los mexicanos, fallos que constituyen un desmadre, como dicen los mexicanos. Bueno, tenemos el estado de cosas inconstitucionales, que creo que lo omití en la versión panorámica. Nuestro tribunal ha hecho uso de una figura que se llama estado de cosas inconstitucionales. Lanzo el concepto y luego aterrizo con un caso. O primero creo que hago el caso y luego lanzo el concepto. En algún momento llega un amparo de un señor mayor de edad, un amparo previsional, en donde el señor pedía algo que ya el propio tribunal había dicho de que tratándose de temas pensionarios que tienen que ver con intereses, etcétera, etcétera, un tema de intereses, el tribunal había dicho de que se le otorguen los intereses a algunos justiciables. Pero
la ONP, ustedes saben que tercerizan casos, y hay muchos estudios, casi todos son amigos, grandes estudios jurídicos llevan casos sabiendo que tienen la razón, obviamente se ponen la camiseta de la ONP y defienden, niegan, articulan y al final llega al Tribunal Constitucional. El tribunal un poco que dijo, bueno, esto no puede seguir así, es que en este caso son gente de tercera edad. Entonces, a partir de ahí, un grupo de magistrados dijimos, bueno, hay que tratar de ordenar, pero con efectos erga omnes a partir de este caso. Y se emitió un fallo en donde se declaraba un estado de cosas inconstitucionales la conducta de la ONP, que sabiendo que determinadas pretensiones ya habían sido declaradas fundadas por el tribunal con efecto vinculante vía precedente, ellos no debían oponerse, sino debían allanarse. Impuso multa a los colegas abogados y a partir de ahí se generaba varios casos de lo que era el estado de cosas que a la larga me informan que han tenido que allanarse como cerca de 30.000 casos, lo cual ya es un efecto positivo. ¿En qué consiste el estado de cosas inconstitucionales? Trátase de conductas por acción o por omisión de autoridades o funcionarios cuya conducta desencadena actos lesivos a los titulares, pero de un número indeterminado. Se le afecta a este caballero y simultáneamente a un universo finito, pero indeterminado. No sé si me entienden, ¿no? Finito, pero indeterminado, ¿no? Este fue a partir de lo que era Colombia. En Colombia, los desplazamientos de las guerras de la FARC, todo eso, mucha gente era desplazada y el Estado tenía que poner la suya a estas víctimas. Plantea una acción de tutela y la Corte de Colombia dijo, así como esta se nos vienen miles de miles. Entonces, cogieron un caso y a partir de ese caso, el efecto de la sentencia era más allá de las partes. Eso es lo importante del estado de cosas inconstitucionales, que sus efectos tienen un efecto más allá de las partes. Y eso genera pues una situación de beneficio para que no se siga judicializando casos que son homologables, ¿no? Luego tenemos el recurso de agravio a favor del precedente. Hay un precedente que es la 4853, de repente algunos se acuerdan de ese precedente, 4853. El tribunal dispuso en algún momento de que, normalmente, ¿quiénes utilizan el recurso de agravio? El demandante perdidoso, como dicen los mexicanos, el querellante, el demandante. Si pierde, él es el único que puede utilizar y activar el RAC, el recurso de agravio. Sin embargo, el tribunal dijo, bueno, un momentito, también puede utilizarlo el demandado. Si el demandado pierde en segunda instancia, el ideal es que ahí, hablando en criollo, muere el payaso, pero no muere el payaso, no hay cosa juzgada, sino que el demandado también puede utilizar el recurso de agravio si es que esa sentencia de un amparo de habeas corpus en Corte Superior está afectando algún precedente vinculante. Entonces se llegaba un monto total que a la larga todo el mundo utilizaba el recurso de agravio, tanto demandante como demandado. A partir de, en algún momento, el tribunal dispuso de que se debería establecer un overruling, cambiar la figura y retrotraerla a su versión primigenia en sede constitucional, que solamente se utilice el recurso de agravio el demandante, ya no el demandado. Ese caso fue, no recuerdo, pero se llama caso Pro Vías, el overruling. Luego tenemos el recurso de agravio a favor del cumplimiento de la sentencia del tribunal y del Poder Judicial y el recurso de apelación por salto. Son creaciones que el tribunal ha venido desarrollando. Por ejemplo, el recurso de apelación por salto, brevemente. Si alguien plantea, digamos, cojamos el caso piloto del joven que es repuesto a nivel laboral, ganó el amparo, pero ganó desde el Tribunal Constitucional. El tribunal dispuso que se le reincorpore y luego baja el expediente y llega al juez de primera instancia. Y el juez de ejecución ejecuta pero mal, o ejecuta, el tribunal dijo, ejecútese A, B y C, y el juez ejecuta A y C, y B no, o de repente nomás A, y no B y C, o por último no ejecuta ninguna, y le saca la vuelta. Entonces, normalmente lo que ocurría es que este pobre demandante que había obtenido victoria,
apelaba, iba a la sala civil, luego la sala civil confirmaba, y luego se iba y eran otros 3 años. Y la bendita tutela de urgencia que subyace en la filosofía de estos procesos constitucionales quedaba en el Olimpo, en la declaración hídrica. El tribunal ha hecho una real creación del recurso de apelación y ha dicho, está previsto el recurso de apelación, pero este joven, el demandante, ya no puede llegar a la sala para que luego la sala, si lo confirma o no, que vaya al tribunal, sino que después de primera instancia se salte esta segunda y vaya directo al tribunal para que el tribunal fiscalice. Nos parece que es de repente es un pequeño abuso procesal, pero ubícase en un norte sublime. No es una figura para cosas torvas, nada de eso. Es para consolidar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. ¿No? Bien, a ver, no sé si hay otra, por favor. ¿Ya? No. Retroceda. Tenemos el amparo contra amparo. El amparo contra amparo. El Código Procesal Constitucional prohíbe que un proceso constitucional sea enervado por otro proceso constitucional. Y sin embargo el tribunal ha dicho de que el amparo, si alguien gana un amparo y se lo gana con mala fe, malas artes, se puede enervar por otro segundo amparo. Porque el amparo contra amparo no viene a ser más que un amparo contra una resolución judicial, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero no sé si haya tiempo, pero aprovecho mejor el pánico acá. Pero ya, el amparo contra amparo es algo, digamos, excepcional, pero normal. Ocurre que ahora hay otras figuras extraordinarias, que es amparo contra habeas data, amparo contra habeas corpus, amparo contra acción de cumplimiento, amparo contra acción popular. Y no descartas en algún momento la figura de amparo contra un proceso de inconstitucionalidad, aunque de por sí en abstracto eso es imposible. Entonces está presentando nuevas variantes que requieren ser estudiadas, pero que ya más bien lo suministro ahí y que en algún momento van ustedes a tener posibilidades de unas lecturas que saldrán publicadas de estos temas, ¿no? Luego tenemos el partícipe en el proceso de inconstitucionalidad. Empiezo a correr un poco porque me falta creo, dos temas más. El proceso, el partícipe es una creación del tribunal en donde en un proceso de inconstitucionalidad el tribunal puede pedir que participe un órgano, una entidad que de una u otra manera no es un amicus curia, ¿no? No es un amigo de la Corte, sino que es relevante la opinión de esa persona, de esa entidad, para que pueda emitir un fallo. De repente, por ejemplo, alguien de un proceso de inconstitucionalidad que tiene que ver con el sistema monetario, que participe el BCR, por decir, para que opine algún tema, ¿no es cierto? O de repente un tema involucrado en una situación que tiene que ver con temas electorales, que participe el Jurado Nacional de Elecciones porque sí tiene veta en ese entierro, no es emplazado, pero emite una información que es relevante para el tribunal. La adecuación del proceso de cumplimiento para el control de la inconstitucionalidad por omisión. A ver, este es un tema un poquito abstracto, pero lo preciso así. En algún momento, una serie de comunidades nativas que están agrupadas en A y de CEP, se ubican, ¿no? Interponen una demanda de cumplimiento para que el Ministerio de Energía emita un reglamento que desarrolle la ley de consulta previa. El asunto que era un reglamento de una ley, y el tribunal observa que no había ni la ley, no había ni reglamento, no había ni ley, no había ni nada. Entonces, el tribunal, a partir del proceso de cumplimiento, hace un redimensionamiento del proceso de cumplimiento. Y miren la fórmula, ojito con lo que voy a decir, esto es importante. Hoy, el proceso de cumplimiento no solamente es para que se cumpla lo que dice una norma o un acto administrativo, sino lo que establece una cláusula constitucional y por ley no ha sido desarrollada. Eso se denomina inconstitucionalidad por omisión.
La inconstitucionalidad por omisión consiste en que hay una cláusula constitucional que requiere de una ley ordinaria para que se cumpla esa cláusula constitucional, y el legislador es contumaz, omisivo, renuente. Hay un ocio del legislador. El legislador no quiere emitir esa ley. Entonces, a partir del proceso de cumplimiento se puede enervar como un antídoto para que se produzca una actitud positiva en la producción legislativa del órgano del Estado llamado a ser legisferante, ¿no? Y luego tenemos el cómputo del plazo razonable. Oigan, bueno, yo aquí sí estoy pues en el mundo académico. A mí me da un poco de colerita los opinólogos, los todólogos, que cuando emitimos un fallo, caso Chacón, caso este otro señor general, el tribunal no tiene por qué ver las personas, don Vieto, las personas si han cometido o no algún tipo de incorrección. Los derechos humanos, queridos amigos, no tienen rostro. Simplemente el tribunal falla sobre la base de la pretensión sin mirar el sujeto titular que está clamando justicia. Plazo razonable es el plazo que establece estándar la Corte Interamericana. Corte Interamericana, 53 meses, y es un plazo que excede la tutela, el plazo más que razonable. ¿Qué culpa tiene el tribunal si la judicatura ordinaria, y aunque grave, es de mentalidad carcelera? No puede ser justo que un proceso penal se demore años y años. Esa es afectación del debido proceso en esa variante que es el plazo razonable. En consecuencia, el tribunal lo que ha hecho en varios casos es simplemente activar esto que ha dicho el control de convencionalidad, que ya luego lo voy a desarrollar, ¿no? Pero es un tema urticante y hay mucha opinión de una sociedad civil, entre comillas, políticamente correcta. Lo políticamente correcto es lo que corresponda, así es. Yo dije en algún momento, así el diablo sea el que está en proceso, si el diablo tiene derecho, pues hay que otorgárselo, ¿o no? Bien, sigamos. Cuarta lección. Algunos temas no cerrados en la problemática procesal de la tutela de derechos fundamentales. Ya. Bien, el rechazo. Voy a conversar 4 temas, aun cuando ya hemos desarrollado 3, pero normalmente están dentro de esta línea, ¿no? Básicamente sería el primero, porque los tres ya un poco que hemos conversado. Miren, muchos de ustedes interponen demandas de amparo, de habeas data, de cumplimiento, y este buen juez tiene de cajón una plantilla de un auto en donde rechaza in limine la pretensión, ¿sí o no? De cajón. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? En primer lugar, aunque esta reflexión va dirigida a los jueces, dentro de poco nos estamos reuniendo con todos los jueces de Lima, jueces civiles y toda la sala civil, para conversar básicamente del tema del rechazo liminar y la actuación de sentencia impugnada. El rechazo liminar tiene 3 variantes. Una, lo que está tasado en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 2, lo que está tasado en la Constitución. Y 3, lo que está tasado a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La idea es que quien plantee la demanda de amparo de habeas corpus, ahora sí ya les digo a ustedes que tienen también una cuota de responsabilidad en su justiciable que defienden, es que demórense un poquitico, pero elaboren bien. Hay varios ejes clave para armar, una demanda de amparo o un habeas corpus. Las ideas en abstracto es el siguiente: el sujeto titular, que es el cliente, el abogado, el cliente, el demandante. Este señor tiene ustedes que vestirle bien de que es el sujeto titular de ese derecho fundamental. 2, el acto lesivo que está en juego. Ustedes tienen que pensar que es un acto lesivo específico. Y en el acto lesivo tienen de refilón, tercer rubro ahí, los derechos fundamentales que se habrían segmentado, violentado, afectado, etcétera, etcétera. El emplazado, ¿no? Que no hay vía previa, que no hay vía paralela, que se agotaron todo lo que corresponda, ¿no? Entonces, si elaboran bien la demanda, pero por favor, si hay una vía paralela, usen la vía paralela.
no interpelan amparo porque el amparo hoy es de naturaleza subsidiaria o residual. Después que hay veces que el tribunal se ve obligado, hay veces a inspeccionar cuando se trata de gente de mucha edad, que no le corresponde esa vía excepcional del amparo, pero ya al final emite fundado, porque si se va, se devuelve para que vaya ahí, ya el señor es cadáver. Entonces, la idea es pues que el rechazo in limine debe también, el buen juez tiene que tener en cuenta de que hay subprincipios, artículo 3 del título preliminar, segundo párrafo para adelante, hay subprincipio que es el principio pro hominem, el principio favor proceso. En caso de duda se debe favorecer al demandante y solo emitir un rechazo liminar cuando la cosa es demasiado evidente que hay alguna causal de improcedencia. Hasta ahí nada más esos rubros, porque ya hemos desarrollado esos tres más. Entramos a un quinto tema, y yo les prometo que unos 15 minutos y ya nos vamos todos a casa a tomar nuestro caldito. ¿Ok? Bien. ¿Pueden los jueces desaplicar tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional? Quiero cerrar con algo muy agresivo, y por primera vez lo voy a decir aquí en el Perú. Acabo de decirlo en México hace poquito, y dentro de poco lo voy a decir en Guatemala. Es el tema del control de convencionalidad. A ver, vamos a desarrollar algunos ejes temáticos. El tema es el control de convencionalidad, queridos amigos. A ver, para empezar, el concepto control de convencionalidad es un concepto que no tiene ni 10 años que se ha acuñado, por decirlo así. Claro, hay antecedentes que se ubican en parte en Europa, pero forma parte de nuestra cosecha indo-iberoamericana. Trátase de una frase que lo acuñó en algún momento el entonces presidente de la Corte Interamericana, don Sergio García Ramírez, que es un amigo, ha sido magistrado de la Corte Interamericana y es profesor de la UNAM, y ahora está adscrito como Instituto de Investigaciones Jurídicas, y es una especie de asesor de lo que sería nuestro Jurado Nacional de Elecciones allá en México. Él, por los años 2003, ha venido acuñando esa frase a partir de lo que se llama votos razonados, pero recién en el 2006 la Corte Interamericana hace suyo ese concepto. A ver, ¿en qué consiste el control de convencionalidad? Vamos a ver si me sale bien la explicación. Para que haya un control de convencionalidad debe haber un conjunto de tratados, en este caso se trata de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una suerte de constitución latinoamericana, y debe haber un órgano jurisdiccional, que es en este caso la Corte Interamericana. Por control de convencionalidad ha de entenderse el control que ejerce jurisdiccionalmente la Corte Interamericana para verificar si el país emplazado ante la Corte, su ordenamiento interno se adecua o no a la Convención Americana. Ese orden interno puede ser leyes, sentencias, caso Villenstein, que le enmendó hace poquito la Corte Interamericana, actos administrativos o de gobierno, actos que pueden ser por acción o omisión, en buena cuenta, todo el ordenamiento interno. Si ese ordenamiento interno se adecua o no al control de convencionalidad, eso lo dirá la Corte. Pero la Corte no solamente evalúa si esas normas internas se adecuan a la Convención Americana, y aquí surge otra figura. Hoy, el control de convencionalidad no solamente está como parámetro la Convención Americana, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es por eso que hoy se habla, ojito, oído la música, como decía el Beco, bloque de convencionalidad. Y el bloque de convencionalidad sería lo que está en la Convención Americana, más todos los demás tratados internacionales de la región en materia de derechos humanos. Así como hablamos de bloque de constitucionalidad,
homologable ahora es bloque de convencionalidad. El mérito de ello es que existe entonces, la Corte Interamericana debe ser una jurisdicción supranacional. Y se puede hablar también ahora de una interpretación supraconstitucional. De tal manera que puede, aquí ahora sí aterrizo, puede darse el caso que en un país soberano hay un escenario político para que lleva a que se elabore una constitución, caso Barbados por ejemplo, y en la constitución de Barbados se establece una cláusula que regula la pena de muerte, lo que también nosotros tenemos acá. La Corte Interamericana ha declarado que eso que está en la constitución es inconvencional. En consecuencia, el control de convencionalidad, queridos amigos, está derribando mitos de nuestras mentalidades y de nuestros ordenamientos internos, porque la soberanía se relativiza. La teoría del poder constituyente de que puede elaborar una constitución si no se acopla esta constitución a los parámetros del bloque de convencionalidad puede ser achacables no de inconstitucional, sino de inconvencional. De tal manera que es un poco lo que plantea en algún momento Otto Bachhoff, que fue un profesor y magistrado del Tribunal Federal de Alemania. Yo escribí un ensayo en Pensamiento Constitucional en la Católica que se llama Luces y sombras a medio siglo de una propuesta, las normas constitucionales inconstitucionales. Ahora podemos decir que hay normas constitucionales inconvencionales. Por ejemplo, nuestro artículo